Hoy día también vamos a analizar información relacionada con la inseguridad ciudadana. Por eso, el título de este programa es: Leemos y reflexionamos un texto respecto de la inseguridad ciudadana. ¡Qué interesante, profesora! Hay mucho que decir al respecto. Hace 2 días mi mamá sufrió un robo en el mercado. Estaba pagando las verduras que había comprado cuando en eso sintió que una persona le quitó de la mano el dinero. Era lo único que tenía. Regresó triste y enfadada a casa y nos dijo que no recibió apoyo de las personas que estaban a su alrededor. Eso no debe pasar. Así es, Patricia. Es un caso de inseguridad ciudadana el que experimentó tu mamá. Hoy justamente vamos a conocer un poco más acerca de este problema y lo haremos a través de una lectura sobre la inseguridad ciudadana. La ruta que seguiremos será la siguiente, estudiantes. En el antes de la lectura, realizaremos predicciones sobre los textos que leeremos. En el durante la lectura, leeremos e identificaremos información importante acerca de la inseguridad ciudadana. En el después de la lectura, organizarán información sobre el contenido del texto mediante un mapa mental. Profesora, entonces nuestro producto será el mapa mental donde organizaremos la información. Así es, Jesús. El producto de hoy será un mapa mental donde esté organizada información sobre la inseguridad ciudadana. Y para ello, tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Tomen nota, estudiantes. Reconoce la información contrapuesta y ambigua que se encuentra en el texto. Clasifica y sintetiza la información, contrastando su experiencia y conocimiento sobre la situación planteada en el programa. Profesora, estaremos muy atentos al momento de leer el texto para organizar la información en un mapa mental. Además, esta información nos ayudará a seguir comprendiendo la problemática que nos planteaba la situación de la experiencia de aprendizaje. Así es, Patricia. El programa de hoy también les permitirá reflexionar y evaluar la forma y el contenido de los textos a partir de la identificación de información relevante y complementaria. Y esto es justamente el propósito del programa de hoy. ¿Listo, estudiantes de 5º grado de secundaria? Iniciemos entonces realizando predicciones sobre los textos que leeremos. Antes de la lectura. Estudiantes, el primer texto que leeremos a continuación lleva como título Inseguridad ciudadana como preocupación. Y el segundo, Inseguridad, estamos a tiempo. En este primer momento, antes de la lectura, los invito a realizar sus predicciones a partir de ambos títulos, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué información creen que nos proporcionarán estos textos? ¿Por qué? Profesora, yo creo que el primer texto solo se referirá a la problemática de la inseguridad ciudadana como una preocupación por parte del gobierno, y el segundo nos va a dar pautas sobre qué hacer respecto de la inseguridad ciudadana. En cambio, profesora, yo creo que el primer texto nos dirá cuál es la situación del país con respecto a la inseguridad ciudadana, y el otro texto nos brindará información sobre qué medidas se están tomando para reducir la inseguridad ciudadana. Gracias, Jesús y Patricia, por compartir sus predicciones. Después de realizar la lectura, las contrastarán y podrán llegar a sus propias conclusiones. Recuerden que las palabras o expresiones que les llamen la atención del título son pistas que nos aproximan a la información que nos podría proporcionar y son útiles para realizar nuestras predicciones. Bien, hemos terminado el primer momento, que fue el de hacer predicciones sobre los textos que leeremos. Profesora, entonces pasamos al siguiente momento. Así es, Jesús. En el durante la lectura, leeremos e identificaremos información importante que se encuentra en los textos. Durante la lectura. Ahora que van a escuchar la lectura, les sugiero tomar apuntes sobre la información que nos brindarán ambos textos. Recuerden que la toma de apuntes es una técnica para retener información.
Ello les será útil para elaborar el producto de hoy, el mapa mental en donde esté organizada la información sobre la inseguridad ciudadana. Jesús y Patricia, por favor, ¿me ayudan con la lectura? Sí, profesora, con mucho gusto. Estudiantes, al término de cada lectura realizada por Jesús y Patricia, les formularé preguntas para que puedan anotarlas y responderlas, con el propósito de comprender mejor lo que leen. Puedes iniciar la lectura, Jesús. La lectura inicia así. Título del texto: Inseguridad ciudadana como preocupación. La seguridad ciudadana se ha convertido en una constante preocupación en nuestro país. De acuerdo con el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, el Perú ocupa el 6º lugar entre los países con mayor percepción de inseguridad, con un 46,7% debido a las experiencias vinculadas con el crimen y la corrupción. Sin duda, el sondeo debe tomarse en cuenta, pues un informe de este tipo ahuyentaría el turismo de manera considerable, pero sobre todo preocuparía a los peruanos por las diversas maneras en las que la delincuencia se manifiesta actualmente en varias ciudades del país. En el Perú, el principal tipo de delincuencia que afecta a la población es el robo al paso, 32%, seguido por el robo con amenaza, 19%, y el robo con arma, 18%. Los robos a las viviendas se ubican en un 4º lugar, 12%, seguidos por la extorsión, 8%. Estudiantes, según el texto, ¿cuál es la situación de nuestro país con respecto al tema de la inseguridad ciudadana? Los invito a dialogar con la persona que los acompaña. Profesora, según el texto que acabamos de leer, la inseguridad en nuestro país está muy presente. El texto nos indica que el Perú ocupa el 6º lugar entre los países con mayor percepción de inseguridad. Además, señala que el robo al paso es el principal tipo de delincuencia. Eso fue lo que le sucedió a mi mamá en el mercado. Esta situación debe cambiar. Así es, Patricia. Y leer para informarse sobre esta problemática les será de utilidad cuando elaboren su plan de acción familiar. Continúa con la segunda lectura, Patricia. Título del texto: Inseguridad, estamos a tiempo. Entre los problemas que más afectan a los vecinos están el hurto, es decir, el robo sin violencia. Nos referimos a los arrebatos en las calles, mercados, paraderos de micros. También están el robo a domicilio, el pandillaje, la microcomercialización de drogas, con la consecuencia de la drogadicción, y el alcoholismo, que fomentan conductas violentas en la calle y el hogar. No en todos los barrios los problemas son los mismos ni la misma gravedad. Por ejemplo, en un barrio o distrito el problema más agudo puede ser el pandillaje, en otro los robos a comerciantes y domicilios, y en otro la microcomercialización de drogas. Hay muchos factores sociales que contribuyen a que se produzcan este tipo de faltas y delitos menores, entre ellos la desocupación de los jóvenes, la falta de trabajo e ingresos en las familias, la falta de organización para la seguridad de la comunidad y la escasa coordinación entre la municipalidad y la Policía Nacional, así como la ausencia de lazos de solidaridad entre vecinos, la escasa presencia policial y la falta de precaución cuando se sale a la calle. A nivel familiar, falta la comunicación con los adolescentes y jóvenes, ya que durante muchas horas del día suelen estar solos, pues sus padres trabajan y no tienen espacios ni centros de recreación y cuidado. La violencia familiar es un factor que contribuye a expulsar a niñas, niños y adolescentes de sus hogares. Los jóvenes llegan a reproducir en sus comportamientos la violencia que han experimentado en casa. Gracias, Patricia y Jesús, por leer ambos textos. Estudiantes, a partir de la toma de apuntes que realizaron, les pregunto lo siguiente. ¿Qué información importante acerca de la inseguridad ciudadana pudieron identificar en ambos textos? Respecto del segundo texto,
¿Qué factores contribuyen a la inseguridad ciudadana? Profesora, hay puntos de coincidencia en ambos textos. Por ejemplo, en el primer texto se resalta que la seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación según el sondeo que se hizo. Esta situación efectivamente ahuyenta el turismo y preocupa a los peruanos. También se mencionan los tipos de delincuencia que se producen en nuestro país. En el segundo texto también se mencionan los tipos de delincuencia y los factores que originan la inseguridad ciudadana. Así es, Jesús. La información importante que han identificado les permite reflexionar sobre el tema de la inseguridad ciudadana. En el segundo texto se mencionan los factores, también se señala la familia. Voy a leer esa parte para que podamos reflexionar al respecto. A nivel familiar, falta la comunicación con los adolescentes y jóvenes, ya que durante muchas horas del día suelen estar solos, pues sus padres trabajan y no tienen espacios ni centros de recreación y cuidado. La violencia familiar es un factor que contribuye a expulsar a niñas, niños y adolescentes de sus hogares. Los jóvenes llegan a reproducir en sus comportamientos la violencia que han experimentado en casa. ¿Qué opinan sobre aquello que acaban de escuchar? ¿Están de acuerdo? Realmente es para reflexionar, profesora. Sí considero que es un factor. Ahora me doy cuenta de lo importante que es dialogar entre los miembros de la familia, saber qué es lo que hace cada integrante. Muchas veces los padres no saben lo que hacen sus hijas e hijos. Esto me hace también pensar, profesora. Aquí la clave es convivir con armonía en el hogar, tener un buen trato entre todos, usar nuestro tiempo en actividades productivas y confiar en nuestros padres, dialogar con ellos, expresarles nuestras preocupaciones, dudas e inquietudes. Qué interesante, Jesús y Patricia, escuchar sus reflexiones. Esto justamente los va a ayudar para la elaboración de su plan de acción familiar. Ahora respondan, ¿qué intención habrán tenido los autores al dar a conocer esta información? Considero, profesora, que en el primer texto, la intención del autor fue informarnos acerca de esta problemática con datos específicos sobre la inseguridad ciudadana y los tipos de delincuencia en nuestro país. Y en el segundo, la intención fue informar sobre los factores de esta problemática. Muy bien. Recuerden que todo texto tiene una intención. En este caso, fue la de informarnos sobre el problema de la inseguridad ciudadana. Estudiantes, a partir de lo leído, ¿qué información identificada en ambos textos tendrán en cuenta al elaborar su plan de acción familiar? En su comunidad, ¿es un tema preocupante la inseguridad ciudadana? Profesora, en mi comunidad sí es un tema preocupante y frente a ello, las personas adultas se están organizando. Ahora voy a compartir con mi familia la información que nos acaba de brindar los textos que hemos leído, ya que nos ayudará a seguir dialogando sobre esta problemática. Bien, Jesús. Es importante también seguir investigando para encontrar respuestas y conocer con mayor profundidad el tema. Estudiantes, ahora que han escuchado la lectura de 2 textos informativos y realizado una lectura intertextual, es momento del reto. Elabora un mapa mental en el que organices información sobre la inseguridad ciudadana. Ten en cuenta la información importante que identificaste en ambos textos. Estudiantes, hemos concluido con la ruta de la actividad, que fue la de identificar información importante sobre los textos leídos mediante una lectura intertextual. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, ¿qué pasos siguieron para comprender el texto? ¿Qué información acerca de la inseguridad ciudadana les será de utilidad y contribuirá a su plan de acción familiar? Para que complementen lo aprendido el día de hoy y aseguren la comprensión de los textos que leen, los invito a consultar su cuaderno de autoestudio Aprendo a Estudiar 5, ficha 2, Mejoro mi atención y concentración durante la lectura, ubicada en las páginas 9 a 14. Esto los ayudará a concentrarse a leer y con esa herramienta podrán seguir investigando sobre lo abordado. Estudiantes de 5º grado de secundaria, compartan su mapa mental con su profesora o profesor
y dialoguen con ella o él sobre el tema. Si tienen dudas acerca de alguna idea que llamó su atención del texto o no saben cómo identificar las ideas más importantes, pídanle también que los apoye en su aprendizaje. Madres y padres de familia, intercambien opiniones con sus hijas e hijos con respecto a lo leído sobre la inseguridad ciudadana. Coméntenles qué situaciones de inseguridad ciudadana se dan con mayor frecuencia en su comunidad y qué acciones o medidas han tomado las autoridades o los habitantes para hacer frente a esta situación. Asimismo, compártanles sus experiencias sobre cómo en la comunidad suelen afrontar este tipo de situaciones para darle solución. Será muy significativo este diálogo que tengas con tus hijos e hijos acerca de este problema. Profesoras y profesores, dialoguen con sus estudiantes sobre lo trabajado el día de hoy. Pregúntenles si les resultó fácil comprender la lectura intertextual de textos informativos, así como identificar información importante. Bríndenles retroalimentación a partir del mapa mental con la información acerca de la inseguridad ciudadana. Refuercen su análisis de la lectura, motivando el gusto por la lectura. Indíquenles cómo poner en práctica las sugerencias de la ficha 2 del cuaderno de autoestudio Aprendo a Estudiar 5. Estudiantes de quinto grado de secundaria, esperamos que este programa siga fortaleciendo sus competencias comunicativas. Los invito a revisar sus cuadernos de trabajo y a buscar otras lecturas relacionadas con lo abordado el día de hoy. Estoy segura de que disfrutarán de la lectura. Hasta nuestro próximo encuentro.